dividido en estas jornadas de geopolítica, por cuanto cuando hace una semana, cuando se produce el conflicto entre Rusia y Ucrania, encontramos que nuestra militancia está dividida en opiniones y creemos que esa división se produce en parte por el desconocimiento y en parte por una serie de modas o de tendencias que no tienen nada que ver con lo que es el conflicto, o su vertiente, lo que es geopolítica. Yo he visto camaradas nuestros, y la verdad es que me ha entristecido mucho, hacer manifestaciones desde el Rusia es culpable, entonándolo de nuevo. Si ya era desafortunado cuando se dijo en su momento, más desafortunado es ahora. Incluso he visto camaradas nuestros pues, que toman una posición política en este conflicto pues, porque empatizan con determinadas unidades militares y nada tiene que ver con la realidad del conflicto, ¿no? Entonces, creo y buscamos unificar posiciones en torno al conflicto de Rusia y Ucrania, y por eso hemos formado estas jornadas de geopolítica y hemos traído a un invitado de excelencia. A él no le gusta que le presentemos, pero yo voy a ser breve en su presentación porque lo primero que me ha dicho, y es la verdad, él quiere que le presente como un amigo de Bastión Frontal, lo cual todos lo sabéis porque no es la primera vez que está aquí con nosotros, colaborando y ayudándonos en muchas actividades de formación. Él es Eduardo Núñez, es psicólogo, es experto en psicopolítica. Psicopolítica. No pico. Psicopolítica. En el WhatsApp estaba mal puesto, perdona. Psicopolítica. Y es autor de uno de los mejores blogs que podemos acceder. Es El Oso Blindado, que como siempre yo desde aquí recomiendo su lectura. Sin más, le voy a dejar con todos vosotros y luego continuaremos con esa mesa. Muchas gracias. El aplauso es para vosotros, para Bastión Frontal, ¿vale? Porque yo quiero lo primero decir, agradecer a Armando la invitación y quiero deciros que estoy encantado de estar con vosotros. Además con esta lámpara de noche, que es una de Art Deco, que es una maravilla. Pero quiero deciros que estoy encantado de estar con vosotros porque cuando uno va a otros sitios, pues no es que esté mal, pero no es lo mismo que cuando uno se sienta en casa y está en su salsa como yo me siento ahora mismo, ¿no? Y yo ahora mismo me siento a gusto en casa y en mi salsa, ¿vale? Porque esto también hay que decirlo. Bueno, como decía Armando, lamentablemente Carlos no va a poder estar con nosotros, me ha llamado para decirme que estaba malo y que su conferencia, que era la segunda parte para hoy, pues se pospondrá para otro día. Bueno, que además era un tema muy interesante porque iba a tocar el tema de Serbia junto con el tema de Marruecos porque él considera que van unidos, entonces eso era un tema muy interesante para tratar también. Y él está muy puesto en este tema, así que bueno, otro día se podrá hacer. Bien, esta conferencia yo quiero que sea la charla lo más breve posible, no quiero ni extenderme, ni dar muchos datos, ni que sea farragosa, ni que sea un rollo, ¿vale? Prefiero dejar más tiempo, como decía Armando, a las preguntas, al debate, que creo que es lo más interesante, porque como bien decía Armando, es un tema que está causando, no de ahora, de hace ya tiempo, mucha división entre los nuestros, ¿vale? Entonces, es uno de los temas que causa más... Hay más temas que causan división, pero este es uno de ellos, y además no de ahora, sino de hace ya años, porque esto no viene ahora, sino que viene hace años, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que pretendo es ni más ni menos que tratar de arrojar alguna luz a este tema en el que hay mucha confusión. Mucha gente me lo decía, mira, es que yo no sé ni qué partido tomar, porque es que no sé ni cómo, ni de qué parte ponerme, ni qué decir, porque no lo tengo claro. Y esto es comprensible porque yo lo primero que vi de Bastión Frontal relacionado con este tema fue un meme, creo que era, una imagen de estas, que decía no más guerras entre hermanos, ¿no? No más guerras fratricidas, no más guerras entre hermanos, que yo lo suscribo totalmente, estoy totalmente de acuerdo con ese eslogan, ¿no? Pensad que Ucrania y Rusia son dos países hermanos, como podría ser España y Portugal. Entonces imaginaros que España y Portugal pues entraran en guerra, para verlo más de cerca, para entenderlo mejor, ¿no? Pues sería el peor de los escenarios posibles, ¿no? Llegar a ese punto es algo lamentable. En cualquier caso, y mucho más en un mundo en el que la demografía de los pueblos europeos va retrocediendo con respecto al resto de los países de otros pueblos del mundo de una forma gigantada.
Entonces, por este motivo fundamental, un escenario bélico es siempre el peor de los escenarios y la peor de las soluciones. Pero vamos a explicar por qué se ha llegado a este punto, ¿no? Esta conferencia le hemos puesto el título La hora de Rusia, la hora de Europa. Y este título pues, viene a decir pues que Rusia representa hoy día, independientemente de lo que nos caiga mejor o peor la figura de Putin, Rusia representa hoy día lo poco que queda en Europa de dignidad y de orgullo nacional. Junto, yo diría, a los demás países del este de Europa. Es decir, Europa occidental, a mi modo de ver, en esto soy muy pesimista, lo reconozco, está perdida. Y nosotros formamos parte de ella, desgraciadamente. Si hay alguna esperanza para Europa hoy día, hoy, no hablo de hoy, no hablo de otras épocas, hablo de hoy, si hay alguna esperanza para Europa hoy día, está en la Europa del Este. Curiosamente, los países que estuvieron bajo la órbita comunista. ¿Por qué ocurre esto? Y esto no es Rusia, es toda, Ucrania también, por supuesto, y todos los países de esta Europa. Estamos hablando de Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, etc., ¿no? Todos los países que cayeron bajo el bloque comunista. ¿Por qué? Pues porque el comunismo fue represor militarmente, pero no culturalmente. Respetó bastante la idiosincrasia y la identidad de los países. Y si os dais cuenta, los países que mejor conservan su identidad en Europa hoy día son justamente estos. Y por eso mismo responden siempre de una forma al unísono, porque tienen una población muy homogénea. Y son los que están dando más guerra dentro de la Unión Europea. Concretamente, lo sabéis bien, Polonia y Hungría. Son los países que están dando más guerra a la Unión Europea porque están ya dentro y están en contradicción continua con las políticas anti-europeas de la Unión Europea, que aunque parezca una frase hecha o un chascarrillo, no lo es. La Unión Europea es enemigo de Europa, no es Europa. Entonces, así es como hay que entenderlo. Entonces, como decía, Rusia es lo poco que le queda a Europa de orgullo y de decencia, o de dignidad. Y esto es lo que tenemos que tener muy claro y lo estamos viendo en el día a día, a poco que uno sea observador y se da cuenta de la diferencia entre unos líderes y otros, unas políticas y otras, unas actitudes y otras, en lo que se refiere a Rusia en defensa de su seguridad nacional, de su orgullo nacional, de su identidad, frente a una Europa occidental que es una auténtica letrina, que es una colonia de Washington, que ha abandonado completamente lo que son su cultura y que ha abdicado completamente de ello y ha quedado pues, simplemente pues, para acoger a refugiados, como podéis ver en todos los medios de comunicación. Nos encontramos en este momento en plena fase histérica de una guerra de información y de desinformación por parte de los medios occidentales que actúan todos como portavoces de la OTAN. Yo no veo la televisión porque considero que los medios del sistema, prensa, radio o televisión, destruyen las neuronas. Entonces, por salud mental, yo tengo la precaución de no ver la televisión. Pero de vez en cuando me asomo al vertedero de la televisión pues para ver un poco cómo comentan ciertas noticias. Ayer estuve viendo un debate, vamos, lo que aguanté de verlo, que fue poco, porque enseguida no aguanté más y lo quité. Y entonces comprobé cómo en lo que llaman el mundo libre, en el que nosotros vivimos, que tanto defiende el pluralismo político, los derechos, las libertades fundamentales, la democracia, los derechos humanos, el diálogo, el debate. ¿Verdad que esto nos lo repiten continuamente? ¿Verdad que sí? Que continuamente nos dicen que en el mundo libre se defiende esto. Bueno, pues en este debate, da igual, todos los días es lo mismo, todas las opiniones iban en la misma dirección. Solo se admite una única narrativa, que es la de la OTAN, la de Estados Unidos, que es quien dirige Occidente. Occidente, esto es preciso aclararlo, es hoy el enemigo número 1 de Europa. Lo tenemos que tener muy claro. Occidente no es hoy lo que fue en la Edad Media, cuando Occidente era sinónimo de la cristiandad, de los valores del Occidente cristiano, pues eran los valores que había tomado más valores de Europa cristiana y el ideal de la caballería, el ideal de las órdenes de caballería, los valores propios de la cultura y de la civilización europea. Hoy representa todo lo contrario, un Occidente que está dirigido por los Estados Unidos, que ha convertido Europa en su puta barata, porque no se puede decir de otra forma, no me gusta hablar mal, pero no se puede decir de otra forma. Es una colonia de Washington y está completamente colonizada culturalmente, no de ahora, de hace mucho tiempo,
y ha renunciado completamente a su ser, a su cultura y a su civilización milenarias. Con lo cual debemos ser conscientes de esto. Occidente es hoy el enemigo número 1 de Europa. No el Islam, ni ninguna otra religión, ni ninguna otra cultura, ni ningún otro pueblo que a fin de cuentas defienden lo que son, lo cual está en su derecho y me parece muy bien. Sino que el enemigo número de Europa, quien ha destruido a los valores europeos, los valores tradicionales europeos, es lo que hoy ya se llama Occidente, que es un sinónimo del atlantismo, es decir, las políticas que dirige la OTAN como organización militar de los Estados Unidos. Y esto es un proceso que ha ido a más. Desde el año 45, como sabéis, Europa quedó dividida en dos bloques, y los del bloque comunista, bajo la Unión Soviética, pues eran lo que se llamó el Pacto de Varsovia. Cuando comenzó la Guerra Fría, después de superarse la Guerra Fría, los años aquellos de la Guerra Fría, el Pacto de Varsovia se disolvió. Pero la OTAN no se disolvió. La OTAN se debió de disolver en aquel momento, pero no lo hizo. Y no solo no se ha disuelto, sino que se ha extendido. Se ha extendido, evidentemente, sirviendo a los intereses de los Estados Unidos. Entonces, lo estamos viendo ahora mismo con Ucrania. Si alguien es partidario de Ucrania en este conflicto, lo primero que ha tenido que observar es cómo la OTAN ha abandonado, ha dejado tirada a Ucrania. Mucho decir que la defiende, pero la ha dejado completamente tirada. Bueno, pues eso lo primero que da que pensar es que los países que formamos parte de la OTAN, entre ellos España, ante un conflicto con otro país, no podemos esperar nada de esta organización. De hecho, el conflicto que tiene España está muy lejos de Ucrania y de Rusia. Lo tenemos con nuestro enemigo del sur, que es Marruecos, con el que tenemos continuamente nuestras diferencias, y no esperéis ninguna defensa por parte de la OTAN en caso de que ese conflicto que tenemos permanentemente con Marruecos fuera a más. Al contrario, Marruecos es el aliado ideal de los Estados Unidos en la zona. Por lo tanto, como decía, nos encontramos en un momento de guerra de información dirigida por los Estados Unidos contra Rusia, y en el que la prensa del sistema pues, está continuamente en esta línea, que solamente es una única narrativa, como decía, en la que no se admite la más mínima discrepancia. Ejemplos de estos, ya digo, es muy fácil de comprobar. Veis un debate en televisión y veréis como todos dicen lo mismo. Nadie discrepa en absoluto de esa línea oficial. Yo no he visto a nadie que discrepe ni la más mínimo de hay que estar con Ucrania y hay que estar contra Putin y contra Rusia. Si sabéis de alguien que discrepe en esta línea, me lo decís, porque yo no he visto todavía a nadie. Y sucede lo mismo en todos los medios de comunicación y en todos los partidos políticos, curiosamente, ¿no? Es más, los medios que son rusos están censurados ahora mismo. Estamos en plena campaña de rusofobia y de censura, y en las redes sociales sucede lo mismo. Yo le hice hace poco una comprobación, puse una noticia que no era tendenciosa, que no era en absoluto nada que se pueda decir como, no sé, que se puede interpretar como fake news ni nada, sino simplemente la noticia decía que Estados Unidos tiene intereses económicos en la zona de Ucrania, pues por el gas, por el tema de la energía, etcétera, etcétera. Como el medio era Sputnik, es un medio ruso, lo coloqué en una red social, que es LinkedIn, automáticamente la noticia fue eliminada, con la advertencia de que si se volvía a poner esa noticia sería eliminado de la red social, porque decía que es una información engañosa. Es decir, es pura censura, censura en todas partes, en todos los medios y en todas las redes sociales. Tenemos ahora mismo esta censura, que es tan fácil de comprobar como lo que yo he dicho. Poned cualquier noticia de RT, Russia Today o Sputnik en cualquier red social y veréis cómo automáticamente es eliminada y censurada con esa advertencia de eliminar vuestra cuenta de esa red social. Da igual si sea Facebook o la que sea, da igual, cualquiera de las redes sociales, porque están dirigidas por quienes ya sabemos, ¿no? Vamos, si le eliminaron la cuenta de Twitter nada menos que a Trump cuando era presidente de los Estados Unidos, imaginaos a cualquiera de nosotros. Pero es que con los partidos políticos sucede exactamente lo mismo. Vosotros, si yo os lanzo voy a lanzar una pregunta al aire para que quiera que la penséis, luego lo comentamos en el debate, o si comparamos a cualquier persona en la calle o le hacemos una pregunta y le preguntásemos, ¿usted piensa que partidos políticos como Podemos y Vox están de acuerdo en algo o discrepan en todo? Imagino que el 99% de la gente, sea de la ideología que sea, pensará, hombre, están en las antípodas, no tienen nada que ver, no están de acuerdo en nada y no tienen nada que ver uno con el otro, porque son enemigos, ¿no? Uno es un partido de la extrema izquierda, teóricamente, y otro es un partido de la extrema derecha, teóricamente, ¿no? Como cual, ¿cómo van a estar de acuerdo?
Bueno, pues en este tema yo he recogido 2 declaraciones de sus dirigentes en este momento. En este momento la secretaria general de Podemos se llama Ione Belarra, que fue la anterior secretaria de Estado de Agenda 2030 y actualmente, además de secretaria general de Podemos, es ministra en el Gobierno de España de Asuntos Sociales, si no me equivoco, y Agenda 2030. Ya lo primero que hay que decir es que un partido, o en este caso esta ministra, que es la secretaria general de Podemos, que es la encargada de cumplir la Agenda 2030 de la ONU en España, con sus objetivos de desarrollo sostenible, es decir, capitalismo global, un partido así, que se llame de izquierdas, yo no digo ya de extrema izquierda, de izquierdas, ya nos tendría que abrir los ojos para darnos cuenta de que no es tal cosa. Por lo tanto, cuando me dicen, bueno, normalmente la gente de la extrema derecha, es que pues, Podemos, o de la derecha, no de la extrema derecha, de la derecha, Podemos es un partido de extrema izquierda, son comunistas, este es un gobierno social comunista. Hombre, un partido que quiere implantar la Agenda 2030 se puede considerar de extrema izquierda. En todo caso, es la izquierda que ha dejado de ser de izquierdas. Esa es la mejor definición de Podemos. La izquierda que ha dejado de ser de izquierdas. Es la falsa izquierda progre. Bueno, pues esta señora, Ione Belarra, decía sobre este conflicto. Putin ha decidido iniciar una guerra en el corazón de Europa, invadiendo Ucrania. Esto es lo que ha dicho Ione Belarra. Y Santiago Abascal, que se supone que es su enemigo o adversario político, dirigente de Vox, ha dicho sobre este tema: el culpable de esta situación es Putin. Es decir, dicen exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Que es lo que dicen las antenas mediáticas de los medios de comunicación que se comportan como, digo, como portavoces de la OTAN. Por lo tanto, veis cómo en los temas fundamentales, como puede ser este, un tema importante, porque afecta a la política internacional, dicen exactamente lo mismo Podemos que Vox. Y que decir tiene que los demás partidos políticos, he nombrado a estos 2 solamente porque son los que se supone que están en extremos opuestos. Pero es que todos los demás dicen exactamente lo mismo. El PP, el PSOE, Ciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Todos, absolutamente todos, están en el mismo discurso. Esto ya tiene que hacernos, cuando menos, no sé, uno mosquearse o sospechar un poco que nos están imponiendo una auténtica dictadura del pensamiento único. Bien, quiero hacer una breve introducción histórica sobre este tema. No me voy a extender en la historia, porque el tema no es histórico, sino que es de actualidad, pero sí conviene hacer algunos apuntes históricos. Kiev, hoy capital de Ucrania, debéis de saber que es a Rusia lo mismo que Covadonga es a España, o lo mismo que Kosovo es a Serbia. Es la cuna de esa nación, o de ese conjunto de naciones. Kiev fue la cuna de Rusia, como Kosovo ha sido la cuna de Serbia y como Covadonga fue la cuna de España, cuando se inició la Reconquista. Entonces, esto, vamos a ver, voy a hacer, como digo, unas pinceladas, unos apuntes históricos para entender un poco qué es esto de Ucrania y situarlo históricamente. Ucrania, el nombre de Ucrania, proviene del ruso Ucraina, ¿vale? De hecho, la mayoría de la población ucraniana habla en ruso. Bueno, si no la mayoría, un porcentaje muy alto, especialmente en la zona del este, que son casi todos de origen ruso. Y Ucraina, de ahí viene el nombre de Ucrania, hace referencia a las provincias rusas limítrofes en la zona occidental respecto a Polonia, que es con quien tiene frontera Ucrania. Y significa en ruso en el borde, es decir, en la frontera. El término Ucraina deriva de la raíz indoeuropea au, que significa lejos, y krai, que significa borde o frontera, que krai proviene a su vez de la raíz indoeuropea skeri o sek, que significa cortar, seccionar, separar, escindir. Este es el significado que tiene. Curiosamente, ¿verdad? Bueno, esto es así porque los eslavos forman parte también del tronco indoeuropeo, son también indoeuropeos. De hecho, por ejemplo, esta misma raíz indoeuropea la tiene la palabra inglesa scissors, que significa tijeras. Curiosamente, que las tijeras sirven para cortar, tiene esa misma raíz indoeuropea que deriva del latín que llegó a las Islas Británicas a través de la invasión de los normandos. Simplemente por situar el origen, la raíz indoeuropea de la palabra. Posteriormente, a finales de la Alta Edad Media, los varegos, que eran vikingos procedentes de Suecia, fundaron los principados de Novgorod
y de Kiev, entre todos. Es decir, Kiev fue fundada por vikingos varegos procedentes de Suecia. De hecho, Rusia viene del término Rus, que a un mítico caudillo varego y por lo tanto sueco, que fue la base, Novgorod y Kiev, de los primeros estados rusos. Ese es un poco el origen de Rus y de ahí Rusia. Posteriormente, los mongoles se quedaron con Ucrania en el siglo XIII y en el siglo XV los polaco-lituanos. Y Ucrania no volvió a ser rusa hasta el siglo XVII. El siglo XVII vuelve a ser rusa. Y hay que decir que Rusia no es una, sino son varias. De hecho, de ahí viene la expresión de los zares, el zar de todas las Rusias. No de Rusia, sino de todas las Rusias, haciendo referencia a lo que es la Federación Rusa, a Ucrania y a Bielorrusia. De la misma manera que en el Imperio de los Austrias, en España, en el Imperio Español, en la dinastía de los Austrias se hablaba de las Españas y no de España. Las Españas haciendo reconocimiento de la pluralidad de territorios que formaban el Imperio Español. Por eso se decía las Españas. Bien, esa ha sido un poco la evolución del siglo XVII, Ucrania rusa, desde el siglo XVII, curiosamente el mismo siglo en el que Portugal se separa de España, se independiza del resto de España, también en el siglo XVII. Y con la evolución de la historia llegamos, por ejemplo, voy a hacer solamente una referencia histórica a lo que es la Segunda Guerra Mundial, y voy a hacerla por la sencilla razón de que muchos de los nuestros cometen el error de que piensan, yo me he dado cuenta por los comentarios, piensan hoy como si estuviéramos en 1941. Y ha pasado ya un siglo casi. El mundo de hoy es otro completamente distinto. No podemos pensar hoy como hace un siglo. Pero por eso voy a hacer esa referencia, porque yo lo veo en muchos comentarios de gente, bueno, pues yo estoy con los ucranianos porque los ucranianos estuvieron con el Tercer Reich en la Operación Barbarroja y en el Frente del Este durante la Segunda Guerra Mundial, lo cual es cierto. Vale, pero es que ahora estamos en otro contexto histórico completamente diferente. Pero bueno, vamos a hablar de ello. Cuando se desarrolla la Operación Barbarroja en 1941, se formaron, entraron la Wehrmacht en territorio de la antigua URSS, de la antigua Unión Soviética, y cuando llegan a Ucrania, los ucranianos recibieron a los alemanes como libertadores. Tan es así que se formó una división de las Waffen-SS. Bueno, previamente a esto hay que decir que existía un nacionalismo ucraniano liderado por un señor que se llamaba Stefan Bandera. Supongo que algunos habéis oído hablar de Stefan Bandera, que fue el líder nacionalista ucraniano que colaboró con el Tercer Reich. Entonces, cuando llega la Wehrmacht a Ucrania y los ucranianos lo reciben como libertadores respecto a lo que era la Unión Soviética en aquel momento dirigida por Stalin, se formó una división de voluntarios ucranianos en las Waffen-SS que se llamó Galitzia. Y hubo tantos voluntarios ucranianos que se podían haber hecho muchas más divisiones. Pero inexplicablemente los alemanes solo aceptaron formar una. Aquí en España, cuando se hizo la División Azul, hubo voluntarios para hacer 2 divisiones. Pero solamente Franco quiso enviar una, porque tampoco quiso comprometerse lo justo, siempre jugó un poco a dos bandas, igual que hizo Pétain en Francia. Franco estuvo jugando a 2 bandas, mientras negociaba con los aliados, negociaba con los alemanes a la vez. Entonces estuvo jugando a 2 bandas, así gane quien gane, gano yo. Y efectivamente así fue. Esa fue su política. Entonces no quiso mandar más de una división y mandó la División Azul porque tenía el compromiso de la ayuda previa de Alemania durante la Guerra Civil Española, pero hubo voluntarios para haber hecho 2 divisiones en la División Azul. Bueno, pues en Ucrania hubo voluntarios para hacer no 2, 3, 4 o 5. Hubo una auténtica oleada de voluntarios para entrar en la división que se formó de las Waffen-SS, de voluntarios ucranianos, que se llamó Galitzia, ¿no? Los alemanes solo aceptaron formar una, ya digo inexplicablemente, porque podía haber contado con miles o cientos de miles de voluntarios. La política en ese sentido del Tercer Reich creo que fue errónea, en cuanto, al menos en parte, sobre todo por parte del alto mando militar, que hicieron una guerra de ocupación más que lo que tenía que haber sido una guerra de liberación. Porque si tú entras allí como libertador, no es lo mismo que si entras como tropas de ocupación. Tal es el caso que hubo algunos en aquellos países que combatieron al mismo tiempo contra los soviéticos y contra los alemanes, porque no quieren estar ocupados por nadie, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, fue un error porque podían tener mucho más voluntarios y mucho más apoyo por parte de Ucrania.
Quizás dentro del Partido Nacional Socialista quien más entendió esto fuera el responsable de los territorios del Este, que fue Alfred Rosenberg, ideólogo del partido, que fue siempre partidario de una Ucrania independiente e identitaria, pero no todos. Hubo también otra parte del partido que tenían prejuicios antieslavos que costaron muy caro a Alemania porque le privaron de tener un apoyo que hubiera sido mucho mayor durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, ¿por qué he hecho este inciso? Pues porque, como decía antes, muchos de los nuestros siguen pensando que estamos en esa situación. Y entonces no ven más allá. No se dan cuenta que no estamos en 1941, ni en el 44, ni en el 45. Estamos en el 2022 y no tiene nada que ver el mundo actual con el de entonces. Ni Rusia es la Unión Soviética, ni Putin es Stalin, ni el mundo de hoy tiene nada que ver con el de entonces. Ni Ucrania, la Ucrania de hoy, presidida por un judío, Zelensky, es la Ucrania de Stefan Bandera. No tiene nada que ver el mundo actual con el de entonces. Por lo tanto, no nos dejemos arrastrar por acontecimientos de hace un siglo a un mundo actual que es, como digo, completamente diferente. Bien, cuando comentaba antes, después de hacer esta introducción histórica, lo que era la unanimidad de los medios de comunicación occidentales, en periodismo esto se llama línea de tendencia. Línea de tendencia, cuando aparece una noticia del mismo calado en los medios de comunicación muy distintos, tanto los demás que están más posicionados, los más conservadores, más a la derecha, y los más progres, más a la izquierda, dicen lo mismo, igual que comentaba antes con los partidos políticos. Eso es, sin duda alguna, una operación psicológica, y en eso estamos, en una guerra de información, en una guerra psicológica de campaña histérica, de rusofobia y de censura de todo lo que pueda ser discrepar de esa línea de pensamiento dominante. Por eso se dice que en toda guerra la primera víctima es la verdad. La verdad es siempre la primera víctima en cualquier guerra. Y en esta guerra de mentiras, quien ha abierto la guerra de mentiras es Occidente. Occidente entendido como he dicho antes, ¿vale? Cuando digo Occidente, pensar siempre en Estados Unidos y en la OTAN, no en lo que fue el Occidente en la época de la Edad Media. Desde el principio de esta crisis, Occidente y sus medios occidentales están mintiendo ya desde el principio sobre las causas que han desencadenado este conflicto. Y mienten desde el principio porque están ocultando una información que es fundamental y que son las órdenes criminales que ha hecho la Junta de Kiev contra el Donbass desde el 2014. Desde hace 8 años llevan masacrando a la población prorrusa del Donbass, esas 2 repúblicas que ha reconocido ahora Putin, lleva incluso bombardeando esa zona con víctimas civiles, y aquí los medios de comunicación de esto no dicen ni pío. ¿Habéis oído a alguien que diga esto, algo de esto? Nadie dice esto. Nadie dice esto. Durante estos últimos 8 años, no ahora, hace 8 años, que es lo que ha provocado este conflicto bélico, y de esto no nos han dicho nada en Occidente. Ni una noticia, ninguna información. Nada. Y ahora nos lanzan continuamente fake news y bulos, continuamente de todo tipo. Hemos cazado algunos de estos bulos. Por ejemplo, cuando empezó el conflicto, nos lanzaron en algún medio de comunicación unas imágenes de lo que había sido una explosión en China en el año 2015 como un bombardeo ruso en Ucrania. Y como estas continuamente, la última que nos han querido colar es el bombardeo ruso de una central nuclear, que ha sido tomada por los rusos, pero evidentemente la central nuclear no la han bombardeado, porque os aseguro que si lo hubieran bombardeado nos hubiéramos enterado aquí y en el resto del mundo, yo creo. Vamos. O sea, pero los bulos van increciendo y la gente se limita a ver la televisión, pues a repetir como un loro lo que escuchan y dicen los medios de comunicación. Nos mienten en todo, como cuando califican este conflicto como guerra o invasión de Ucrania por parte de Rusia. Lo que no es exactamente así, porque lo que Rusia ha puesto en marcha no es ni una guerra contra Ucrania, ni es la intención de la invasión o la anexión de Ucrania, como se está diciendo en muchos medios de comunicación. Están todos en la misma línea, son lo que propaga la OTAN, lo que propaga el presidente de Ucrania, que ha dicho, cuidado, no os penséis que esto solamente es Ucrania, que después de Ucrania caerá toda Europa. O sea, ya es poco menos que cualquiera de estos. Hace poco venía una noticia que decía que los blindados soviéticos estaban entrando por Ordesa, y Ordesa está en Huesca, ¿verdad? O sea, son tan analfabetos que confunden Odessa con Ordesa. Pero bueno, ahí queda la intención, ¿no?
ahí queda la intención. Yo creo que le traicionó subconsciente al periodista analfabeto que dijo esto. Y entonces hay gente que piensa, bueno, pues que después de que Ucrania será, ya lo han dicho, ¿no? El próximo objetivo iba a ser Polonia, luego no sé, Finlandia, luego Suecia, y bueno, acabarían en Lisboa, pues dentro de poco, ¿no? O sea, que es lo mismo que se dijo cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial por el contencioso de Danzig en Polonia, donde, por cierto, los aliados que teóricamente entraron en la Segunda Guerra Mundial y declararon la guerra a Alemania, Francia e Inglaterra, para defender la integridad territorial de Polonia, dejaron tirada a Polonia cuando la Unión Soviética la semana siguiente ocupó media Polonia. Y a la Unión Soviética, evidentemente, no le declararon la guerra. Es más, al final de la Segunda Guerra Mundial, como sabéis, toda Polonia fue ocupada por la Unión Soviética y media Europa fue entregada a la Unión Soviética, es decir, a Stalin, por parte de sus aliados y Truman. Bien, pues esto tiene un parecido con aquello, ¿no? Nos están vendiendo un poco al Putin como el nuevo Hitler, la encarnación del mal absoluto, que pretende anexionarse Ucrania en un primer momento y más adelante, pues Europa entera, se supone, ¿no? La realidad es que en los discursos de Putin, que por supuesto no nos los transmiten aquí, no los vemos, esto se ha planteado desde el primer momento por parte de Rusia como una operación militar limitada a zonas fronterizas con Rusia y a destruir algunos objetivos militares ucranianos en zonas fronterizas con ataques limitados a posiciones estratégicas como, digamos, en defensa de las repúblicas que ha reconocido y de la zona del Donbass, ¿no? Y porque evidentemente Rusia tiene perfecto conocimiento de la intención de la OTAN de extenderse por el este de Europa, y llegar a las mismas fronteras de Rusia, instalando bases militares en Ucrania, porque la intención es evidente, para que Ucrania entre en la Unión Europea y entre en la OTAN, instalando después bases militares en Ucrania, con misiles apuntando a Moscú a 500 kilómetros de distancia. Como esa es la intención última, evidentemente, una guerra, no una guerra, pero bueno, podemos considerarlo como una operación de castigo, o una guerra preventiva de este tipo, es necesaria para evitar lo que sí que podría ser una guerra de un alcance muchísimo mayor si eso se hubiera producido. Es decir, esto se podría definir, por lo tanto, también como un aviso hacia la OTAN de que Rusia está dispuesta a defender su seguridad nacional. Y, por lo tanto, una operación militar en el sentido, pero no se trata ni de la invasión de Ucrania, ni de la anexión de Ucrania por parte de Rusia, ni de las guerras de agresión que ha llevado a cabo Estados Unidos y que no han merecido ningún tipo de crítica por parte de unos medios que a fin de cuentas son la voz de su amo. Por ejemplo, vamos a hacer algún recordatorio. Esto, claro, como hace años no ocurrió hace años, pues no nos lo he vuelto a decir. Guerras de verdad, invasiones de verdad, fueron, por ejemplo, los bombardeos y ataques injustificados de la OTAN a Yugoslavia, cuando el secretario general de la OTAN era Javier Solana. Eso sí fue una guerra, con un mes continuo de bombardeos sistemáticos y destrucción de todas las infraestructuras de aquel país de Yugoslavia, que lo dejaron completamente destruido y con muchos más muertos civiles que los que están ocurriendo ahora mismo en este conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿no? Invasiones y guerras de agresión imperialista han sido todas las emprendidas por Estados Unidos con el apoyo de Occidente, de todas las potencias occidentales, contra Irak, recordábamos lo que sucedió en Kuwait, Afganistán, para buscar a un solo hombre, que era Bin Laden, tuvieron que invadir un país entero, como Afganistán, Libia, Siria, etcétera, etcétera, etcétera. Y ni que decir tiene todas las matanzas, los crímenes que ha perpetrado el Estado terrorista y genocida de Israel desde su creación en 1948 contra el pueblo palestino, y guerras de agresión que ellos llaman de defensa hipócritamente, pero que en realidad son de agresión contra todos los países fronterizos que tienen la desgracia de tener frontera con el Estado criminal de Israel. Entonces, bueno, pues ahí están los altos del Golán, que ocuparon a Siria en la guerra de los 6 días, en el año 67, en fin, han ocupado territorios a Jordania, a Egipto, y por supuesto no tienen ninguna intención de devolver todos los territorios que han robado. Bueno, pues estamos ahora mismo un poco en esta misma tesitura. Yo recuerdo, no sé si vosotros acordáis, cuando sucedió lo de Kuwait, cuando Saddam Hussein, que era entonces el malo de la película, porque los buenos siempre tienen que tener un malo.
En la Segunda Guerra Mundial, antes de que empezara, el malo era Hitler, después el malo pues ha sido, ha habido otros, ¿no? Ha sido, los más recientes, pues ya sabéis, Bin Laden, Saddam Hussein, Gaddafi, y ahora el malo de la película es Putin. Siempre tiene que tener un malo para cohesionar a los suyos. Bueno, pues cuando sucedió lo de Saddam Hussein ocupó Kuwait por el tema del petróleo, recuerdo perfectamente aquel episodio, cómo se trató en la televisión española. Yo oí en televisión en aquel momento, le oí decir a Saddam Hussein, que entonces era el presidente de Irak, país laico y no islámico, lo recuerdo, que se retiraba de Kuwait. Había ocupado Kuwait, pero ante la presión de Estados Unidos, dice, muy bien, pues nos retiramos de Kuwait. Y el comentarista de televisión resumió esta noticia diciendo que Saddam Hussein no se retira. Es decir, justo lo contrario de lo que dijo. ¿Por qué? Pues porque en ese momento había instrucciones para todos los periodistas de desinformar y de justificar una matanza que se llevó a cabo por parte de Estados Unidos en la zona de Kuwait, que se conoce, pues lo podéis ver en internet, como la autopista de la muerte. Una autopista en la que iban pues, vehículos iraquíes, fue con misiles masacrada por tropas estadounidenses y quedó toda la autopista repleta de vehículos calcinados completamente. Fue una auténtica matanza, como digo, con el beneplácito de la comunidad internacional y sin que todas estas ONGs hipócritas occidentales dijeran ni pío, por supuesto con muchísimos más muertos, naturalmente. Ya digo, poner en internet, porque lo podéis ver, autopista de la muerte, y sale hasta en Wikipedia, si lo podéis ver. Bien, eso es un ejemplo un poco de todo lo que ha estado haciendo Estados Unidos y con el apoyo de Occidente, y que hipócritamente nadie ha denunciado o con muy poquita crítica, ¿no? Quiero hacer también una referencia al tema de los nacionalistas ucranianos. El tema del nacionalismo ucraniano, quiero decir que por mi parte no hay ninguna postura contra Ucrania en absoluto. Ya he dicho que Ucrania y Rusia son dos países hermanos y que es una desgracia que se haya llegado a este tema. El problema no es Ucrania ni los ucranianos, el problema es el gobierno que tiene Ucrania, que tiene como presidente a un judío, que es Zelensky, y a unos oligarcas, en su mayoría también judíos, que están siguiendo las directrices de la política de la OTAN, que es, como digo, llevar las bases militares a las mismas fronteras de Rusia, por supuesto con los misiles correspondientes, ¿no? Hay que recordar que España también tiene bases militares de Estados Unidos desde los años 50, es decir, desde la época de Franco, y toda Europa está plagada de bases militares norteamericanas, mientras que Rusia no tiene ni una base militar fuera de su territorio, ni una. Estados Unidos tiene cientos de bases militares por toda Europa, de Estados Unidos y de la OTAN. Aquí en España tenemos unas cuantas también. Ya digo, desde los años 50, en la época de Franco, porque para aquel patriota que fue Franco, mantenerse como jefe del Estado era prioritario a lo que a un patriota le tendría que poner, digamos, le tendría que repugnar que una potencia extranjera tenga bases militares en su territorio. Pero Franco lo dio por bueno, con unos acuerdos que se llevó a cabo con Estados Unidos en los años 50, y lo dio por bueno para mantenerse en el poder. Y ya va siendo hora de que esto saliera. Es que, en fin, no sé, no estoy diciendo nada que no se pueda comprobar, ¿no? Bueno, el caso es que no es un tema solo de España, sino toda Europa occidental está plagada de bases militares norteamericanas. Bien, ¿qué sucede con el nacionalismo ucraniano? En principio nada que objetar. Estoy convencido de que muchos nacionalistas ucranianos son personas bien intencionadas, que aman a su patria y que están dispuestos a dar su vida por ella. Hasta ahí perfecto, totalmente de acuerdo. El problema del nacionalismo ucraniano no es el nacionalismo ucraniano en sí, y la aspiración a una Ucrania independiente, que a mí me parece totalmente legítima. El problema es que el nacionalismo ucraniano ha sido utilizado y manipulado por la OTAN y por los Estados Unidos contra Rusia. Pero esto no es ahora, ¿eh? Hace ya muchos años vimos, por ejemplo, al senador norteamericano John McCain, que ya falleció. De hecho, fue lo mejor que hizo en toda su vida, ¿no veis? Porque este tipejo se dedicaba, cada vez que iba a un país, a desestabilizar la zona. Y apoyó todo lo del Maidán, todo lo de las revoluciones naranjas de aquellos años, y lo que hizo fue intentar desestabilizar Ucrania en contra del presidente que en aquel momento no era contrario a Rusia, y él quería un cambio de gobierno que finalmente se consiguió,
para que Ucrania se pusiera en contra de Rusia, ¿no? Que es lo que quería McCain. McCain fue allí y estuvo apoyando a los nacionalistas ucranianos, a los cuales no les repugnaba ese apoyo. Hemos visto fotos, algunos dicen, no, es que son fotomontajes. Bueno, es posible que algunas sean montaje, pero hemos visto muchas fotos de nacionalistas ucranianos con la bandera de la OTAN, con la bandera de Estados Unidos y con la bandera de Israel. Entonces, cuando se hablan de nacionalistas ucranianos, abrid los ojos. Ojo, porque muchas veces, no tanto por ellos, sino por lo que está detrás de eso, es poco de fiar. Y el problema, pues dices, ¿y esto cómo es posible? ¿Por qué? Bueno, pues porque, desgraciadamente, el nacionalismo ucraniano es, ante todo, antirruso. Es decir, les puede el odio a Rusia por encima de cualquier otra cosa. Están dispuestos a aliarse con el mismísimo diablo con tal de que les apoye en contra de Rusia. Esto creo que es un error. Entonces, no sé, es para hacer un paralelismo, imaginaros, es como si por los nacionalistas portugueses, algunos todavía nos reivindican Olivenza, que está en Badajoz, odiarán a España, pues porque, en fin, porque somos vecinos, o cuando veamos a españoles que hablan con desprecio de los franceses, como los gabachos, porque en 1808 ocuparon las tropas de Napoleón España. Pues, lógicamente, a nadie le gusta que ocupe una potencia extranjera, pero hombre, 1808. Quiero decir, si nos ponemos ahora a reivindicar viejas batallas del pasado, eso nos llevaría a una guerra de todos contra todos, donde esto iba a ser una auténtica carnicería entre europeos, que es lo que quieren los enemigos de Europa, que nos volvamos a enfrentar los europeos. Por lo tanto, cuidado con los nacionalistas ucranianos, no tanto por ellos, sino por lo que está detrás de ellos, utilizándolos en contra de Rusia. Incluso, bueno, ahora mismo recuerdo que en aquel momento, aparte de John McCain, fueron hasta las guarras de las Femen, que fueron allí a orinarse sobre el entonces presidente de Rusia, orinando en la calle sobre las fotos del presidente de Ucrania, perdón, en aquel momento, porque el presidente de aquel gobierno era prorruso, ¿no? En aquel momento. Es decir, esto viene ya de antiguo, ¿no? Por otra parte, el discurso occidental obsesivamente en esta línea es una creación, como digo, de Occidente, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como se tiene que entender esto. Rusia, evidentemente, se opone a la entrada de Ucrania en la Unión Europea porque sabe perfectamente que si Ucrania entra a la Unión Europea, poco después va a entrar en la OTAN, porque va en el mismo pack. Entrar en la Unión Europea implica entrar en la OTAN, y esto lo sabe muy bien España. España, cuando entró en la Unión Europea, en el año 86, acabó también entrando en la OTAN. Y lo saben los países del Comecon, que son los países más cercanos a Rusia, del este de Europa, que era el equivalente de lo que fue la Comunidad Económica Europea, pues igual que el Pacto de Varsovia era el equivalente de la OTAN como organización militar, el Comecon eran los países del este de Europa que estaban en la órbita soviética, los países del este de Europa, y era el equivalente como organización económica a lo que era la Comunidad Económica Europea. Estos países también han acabado entrando en la OTAN, y el objetivo es que Ucrania, que tiene frontera con Rusia, acabe entrando en la Unión Europea y en la OTAN. Como Rusia lo sabe, Rusia lo que quiere es tener unas fronteras seguras y evidentemente no está por la labor de que le pongan misiles a 500 kilómetros de Moscú. Como es lógico, ¿no? Bien, con lo cual vemos como Occidente y su imperio de la mentira, que es como Putin ha calificado a Occidente como el imperio de la mentira, quiere prolongar además este conflicto lo más posible. ¿Por qué Occidente está interesado? Estados Unidos, que es quien dirige a Occidente, y todas sus colonias que forman parte de la Unión Europea, ¿por qué están interesados en prolongar este conflicto actual lo más posible? Para hacer el mayor daño posible a Rusia, para hacer una guerra que se le suponga de desgaste y para justificar dos cosas. Una, la crisis económica en la que se encuentra ahora mismo Occidente, con una inflación disparada, con problemas económicos acuciantes, y que evidentemente vamos a ver cómo lo van a justificar por la guerra. Claro, esto pasa por culpa de la guerra, por culpa de Putin, que es el que ha empezado con esta guerra. Lo van a decir, por supuesto, que en estos últimos 8 años Ucrania ha estado bombardeando el Donbass. Eso no lo van a decir. Y eso es lo que realmente ha provocado la operación militar rusa. Pero sí van a decir que la culpa de que suban los precios de la energía va a ser de Putin, que ha provocado esta guerra, y por lo tanto, como consecuencia de esta guerra, van a subir los precios de la energía, del gas, etcétera, etcétera, ¿no?
Y ellos quieren justificar esta crisis económica de esta forma, sin alterar la globalización de la economía, que es lo que defiende Occidente. Y para justificar otra cosa, aviso a navegantes, esta guerra también va a justificar, y por eso interesa que se prolongue, la llegada de más refugiados a la Unión Europea. Refugiados entre comillas, porque entre los ucranianos vamos a ver refugiados ucranianos, entre comillas, que no son los que serían de esperar. Ya hemos visto un anticipo de un canal de televisión de africanos que están en Ucrania y que quieren salir de allí para huir del conflicto a Polonia, que estaban residiendo en Ucrania. Bueno, esto es un anticipo, esta noticia es un anticipo de lo que se nos puede venir encima. Y lo que se nos puede venir encima va a ser más refugiados ucranianos, entre comillas, pero de los morenitos, no de los rubios, que va a ser población africana que va a ir a Turquía, de Turquía van a ir a Ucrania, y de Ucrania van a entrar en Europa, pero no en Europa occidental, aquí no van a llegar, se van a quedar en Europa oriental. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los países de la Europa oriental son países étnicamente homogéneos, mientras que los países de Europa occidental están ya invadidos de importantes bolsas de inmigrantes de origen no europeo. Los países del este de Europa se mantienen étnicamente homogéneos como población europea. Esto quieren cambiarlo, porque se dan cuenta que un país étnicamente homogéneo responde como un solo hombre ante lo que no les gusta. Como lo están viendo con Polonia y Hungría, que está poniendo muchas pegas a las políticas antieuropeas de la Unión Europea no quiere que eso se extienda a otros países del este de Europa y les puedan poner en más aprietos pues países como Rumanía, como Bulgaria, como la República Checa, como Croacia, como Eslovenia, Eslovaquia, etcétera, etcétera. Que cualquiera de estos países cunda el ejemplo de Polonia y de Hungría y empiecen a ver una respuesta contra la Unión Europea contundente por estos países. Entonces, ¿cómo se combate esto? Fomentando la multiculturalidad, es decir, una sociedad multirracial en estos países, porque son demasiado blancos. Entonces vamos a meter población que no sea de origen europeo para alterar la composición étnica pues, de todos estos países del este de Europa que se han conservado hasta ahora pues, étnicamente homogéneos. Esa es la intención. Y esto lo justificarán también con esto. Claro, con los refugiados ucranianos pues nos han llegado pues, africanos que residían en Ucrania. Y van a aparecer africanos que residían en Ucrania, pero a tropecientos. Esta es un poco la intención, ¿no? Y finalmente quiero hacer una conclusión para no extenderme más de cuál es la solución, cuál sería la solución a este conflicto. Como no es ni una intención de anexionar Ucrania por parte de Rusia, ni es una invasión de Ucrania, sino que es una operación militar que va dirigida a forzar una salida dialogada con el gobierno de Ucrania, que es con el que está enfrentado Putin, y llegar a una negociación, la solución estaría en una Ucrania independiente. Yo soy partidario de una Ucrania independiente, no de una Ucrania que sea anexionada por Rusia. Soy partidario de una Ucrania independiente, pero que sea neutral. Neutral quiere decir que ni sea anexionada por Rusia, pero que tampoco entre en la Unión Europea y consecuentemente en la OTAN. Y que no sea esté presidida por un gobierno que sea antirruso, sino que el gobierno de Ucrania llegue a una... hoy día estamos muy lejos de conseguirlo, pero la solución sería que llegara a una relación de amistad con Rusia. Un entendimiento entre Ucrania y Rusia es fundamental para el objetivo que nosotros tenemos como nacionalrevolucionarios de conseguir una Europa independiente. Una Europa independiente y neutral pasa por una Ucrania independiente y neutral, porque una alianza con Rusia como gran potencia es absolutamente necesario, nos guste o no, es una necesidad geopolítica para conseguir una Europa independiente que pueda tener un ejército europeo fuera de la OTAN y que pueda sacudirse la dependencia y el colonialismo de los Estados Unidos y del imperialismo yanqui sionista. Eso es todo.